Saludos por parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para presentarles hoy el webinar que tenemos ya programado para el día de hoy. El tema que vamos a tocar es el código CABIS y la factura electrónica. Esto como parte del ciclo de conferencias de Grant Thornton 2020. Para responder, obviamente, la pregunta que de dónde saldrán los nuevos impuestos que el Estado necesita. Para el día de hoy vamos a tener a don Carlos Morales, socio de impuestos, y a Luis Martínez, senior de desarrollo informático, como los expositores para el tema que ya les estaba mencionando, que es el código CABIS y la factura electrónica. Recordarle a todas las personas que ya están conectadas que pueden ir dejando sus consultas y al final tanto don Carlos como Luis les van a responder sobre este tema. Además, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y también consultoría en capital humano. Además, nada más, les voy a recordar un evento que tenemos para el día de mañana. Ya don Carlos también nos va a hablar un poco más del trabajo que vamos a tener el día de mañana, porque va a ser desde las 9:30 de la mañana a las 12 mediodía, un seminario denominado El primer cierre fiscal de renta 2020 con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, a cargo de los socios de Grant Thornton, don Germán Morales, don Carlos Morales, don Mario Hidalgo, don Rafael González, doña Silvia González y don David Mena. Recordarles también que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Nada más, le voy a dar ahora la palabra a don Carlos Morales para que haga una introducción sobre el tema del día de hoy. Saludos, don Carlos. Buenas tardes, Steven, y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Seguidamente vamos a hacer una presentación sobre los temas más relevantes de estos códigos CABIS, que como ustedes bien lo saben, es un requisito, un requerimiento que inicia a partir del 1 de diciembre, que es indispensable que esté en las facturas electrónicas, que va a ser que va a ser validado por el sistema de Hacienda para efectos de validar la factura, así que es indispensable, es necesario que lo tengamos claro, es un requisito más que nos ha puesto la Administración Tributaria y que debemos cumplir con él. Por lo tanto, vamos a aprovechar este tiempo para hacer una presentación. Mi compañero Luis va a hacer una presentación de las características principales de estos códigos CABIS, y también pues la idea es atender todas las consultas que tengan ustedes de cara ahora a la entrada de este requisito a partir del 1 de diciembre. Vamos a atender todas sus consultas con muchísimo gusto. Así que, Luis, adelante, y muchas gracias a todos por su presencia hoy. Adelante, Luis. Listo. Gracias, don Carlos, y buenas tardes a todos. Para hacer un repaso de la agenda que vamos a conversar, vamos a hablar de la normativa, el sustento legal que acompaña la implementación del CABIS, algunas características generales de este catálogo de bienes y servicios. Además, veremos cuáles son esas implicaciones o mecanismos de gestión y de fiscalización que tendrá a disposición el Ministerio de Hacienda respecto al CABIS. Veremos cuáles son esas implementaciones con otros sistemas, incorporación, por ejemplo, en Exonet. Veremos el tema, además para los bienes importados y exportados, el tema de la homologación entre el SAC y el CABIS. Tenemos una sección de consultas frecuentes, un repaso de lo que estaremos conversando durante esta presentación, unos ejemplos de implementación, veremos algunos códigos usuales para algunos tipos de servicios y algunos casos particulares, puntuales, que se han ido aclarando en el transcurso de estos meses. Entonces, para continuar, tenemos por acá la normativa. Recordemos que tenemos un reglamento de comprobantes electrónicos que son los lineamientos, un sentido general de qué debe cumplir los comprobantes.
tenemos una resolución, la DGT R33 de 2019, vigente desde el 1 de julio del año anterior, en el que está directamente asociada a la versión 4.3, que es la versión que tenemos vigente a la fecha, y es en esta misma versión 4.3 donde se incorpora el código CABIS, que será obligatorio a partir del 1 de diciembre, es decir, ya la próxima semana, estamos a unos días. Vemos como referencia también el catálogo de bienes y servicios, que lo podemos encontrar en la página del Banco Central, y un link en la página del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, para un poco de contexto acerca de cuáles van a ser los beneficios o cuál es el objetivo que se busca con el CABIS, como un objetivo general, tenemos que esto va a ayudar a análisis y estadísticas de tanto bienes como servicios comercializados en el mercado local como de exportación. Además, como objetivos específicos, esto permitirá distinguir o identificar los bienes y servicios con impuestos diferenciados, de cuáles están al 1%, cuáles al 2%, cuáles al 4%, cuál es una tarifa general del 13%. Además, es una herramienta para facilitar la trazabilidad en la cadena de comercialización, es decir, desde que un bien, por ejemplo, es importado hasta cuando es vendido a nivel local, por ejemplo, una distribuidora a varios clientes. Entonces, se busca que se mantenga esa consistencia con el mismo código. Además, como les comentaba, eso también se plantea para control tanto de venta local como de comercio exterior, por lo tanto que también será condición obligatoria en las facturas de exportación. Para algunas características específicas del CABIS, catálogo de bienes y servicios, de su estructura, es que se compone de 8 niveles de categorías. Con esto son 8 niveles horizontales. De la categoría 0, que es la más general, a la categoría más específica, que es la 8. Entonces, cada categoría aporta uno o dos códigos para al final el CABIS, que se compone de 13 dígitos numéricos. Este catálogo lo conforman alrededor de o más de 20,000 códigos distintos distribuidos en estas categorías que les comento. El catálogo fue realizado en conjunto con el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda, basado en estándares mundiales y regionales. Por ejemplo, tenemos una referencia a la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, dado por las Naciones Unidas, y la clasificación central de productos. Entonces, basado en estos documentos mundiales, se basaron para construir el CABIS. Entonces, ahora como resultado tenemos un catálogo muy amplio, muy específico para identificar cada bien o cada servicio. Además, una característica particular es que se le ha asignado a cada línea cuál es la tarifa del IVA que le corresponde a ese bien o a ese servicio. Veremos más adelante que esta tarifa del IVA es de referencia, pues podría variar según la condición del cliente, si está sujeto a alguna exoneración o alguna condición especial considerada en la ley o el reglamento, por lo que se podrían dar variaciones en la tarifa indicada en el catálogo y la tarifa con la que se factura. Lo importante de esto es procurar que la aplicación del IVA sea conforme a la normativa vigente. El CABIS es uno más de los mecanismos a disposición de la Administración Tributaria, el Ministerio de Hacienda, que le
hemos denominado sistemas de inteligencia tributaria. Son estos, sistemas independientes que se utilizan para la gestión, fiscalización o control de los contribuyentes. Tenemos algunos ejemplos, por mencionar algunos, como el ATV, la Administración Tributaria Virtual, mecanismos que la mayoría probablemente conozcan, de información, de registros y inscripción de actividades y demás. Tenemos también otro importante que cobrará importancia en esta implementación, que es el sistema Exonet, que ya veremos a continuación cuál va a ser esa implementación, y además otras herramientas a disposición y otras características, obligaciones que se han implementado para este control y gestión, fiscalización por parte de las entidades, como también, por ejemplo, el registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, con esto mostramos que está a disposición mucha información de los contribuyentes a efectos de poder de facilitar por parte de la administración, o más bien va a tener a disposición la información que le facilitará mejorar los controles. Nos vamos a centrar ahora específicamente en CABIS, ATV, por lo de las actividades económicas, y Exonet. Tenemos, por un lado, cuál va a ser la integración entre el CABIS en comprobantes electrónicos y Exonet. Van a estar directamente relacionados. Por un lado, en comprobantes electrónicos, lo que ya probablemente todos sabemos, es la obligación de indicar un código CABIS por cada línea de detalle del comprobante electrónico. Por otro lado, tenemos el sistema Exonet, es el sistema oficial para brindar solicitudes de exoneración de impuestos. Hoy, estas solicitudes de exoneración están abiertas, en cierto modo, a descripciones textuales de cuáles son esos bienes y servicios. En un futuro, probablemente a partir de este 1 de diciembre, se implementará el CABIS en las solicitudes de exoneración, lo que permitirá ligar una autorización a un bien o a un servicio específico. ¿Qué implicaciones trae esto? Que por medio del sistema se podrá validar en el momento de la generación de un comprobante, cuando se indique un número de exoneración, si efectivamente ese bien o ese servicio que estamos facturando está contemplado en ese número de autorización. De lo contrario, generaría un rechazo, pues solo se podrían exonerar esos bienes o servicios autorizados y considerados en el documento emitido por Exonet. Vamos a ver un ejemplo de cómo serán los mensajes que podremos recibir por parte del sistema cuando suceda algún tipo de inconsistencia en códigos. Pero antes, mencionarles también que como parte de esos controles o de información a disposición de la administración, tenemos lo referente a las actividades económicas. En principio, y lo correcto, el ideal, es asignar los bienes y servicios al CABIS que mejor se aproximen a la descripción. Sin embargo, es prudente revisar si los servicios o los CABIS que estamos utilizando van de la mano con las actividades económicas que tenemos inscritas ante Hacienda. En caso de que algún servicio habitual se salga de lo inscrito, se debe valorar la inscripción de las actividades económicas necesarias. Entonces, por ese lado, para evitar algún tipo de multa, que lo vamos a ver más adelante cuál es la que podría aplicar. Entonces,
Para retomar el tema de Exonet y la implementación del CABIS en ese sistema, los comprobantes electrónicos, vemos acá que ya se ha publicado cómo se va a manejar en el caso de que haya una inconsistencia entre el código indicado asociado a un documento de exoneración y que no esté así registrado en los sistemas de Exonet. Por ejemplo, entonces veremos que en caso de algún error recibiremos un mensaje como el siguiente: en la línea, el código de producto indicado no existe registrado en la autorización emitida por la DGTEC, corrija la situación. Entonces esto es muy importante, en la medida de lo posible, cuando vayamos a utilizar un documento de exoneración para emitir un comprobante, conocer cuáles son, o verificar si estos CABIs están autorizados o incluidos dentro del documento para evitar rechazos. Acá el sistema nos indicará específicamente cuáles las líneas que estamos aplicando esa exoneración y que no está autorizada. Por otro lado, tenemos quizás la validación más conocida y con la que se iniciará la implementación del CABIS, y es qué pasa en casos de indiquemos un CABIS que no cumpla con el formato o que haya sido deshabilitado o eliminado o modificado. Entonces, en esos casos encontraremos una descripción en el mensaje de Hacienda de un comprobante en el que nos dirá que ese código no se encuentra en el catálogo de bienes y servicios. Por favor, verifique la codificación del producto o el servicio facturado. Entonces, en estos casos veremos que no necesariamente diferencias de tarifas entre el comprobante y el CABIS nos generarán un rechazo. No, más bien, quizá en una primera fase, lo que se plantea es asociar una correcta asociación del servicio con el catálogo. Tenemos por acá una publicación que ha emitido Hacienda respecto a la tarifa del IVA indicada en el catálogo, parte de lo que ha generado bastante discusión. Entonces acá se aclara que la tarifa del IVA en el catálogo de bienes y servicios es una referencia informativa, y como les comentaba, lo importante, más bien lo necesario, es asegurarse que la aplicación de esta tarifa sea en conformidad con la normativa vigente. Entonces, acá vemos que para confirmar que no tendríamos rechazos por diferencias de tarifa. Lo ideal, pues, es buscar esa asociación de el que más se aproxime, pero no necesariamente que sea por una coincidencia de tarifa. Como les comentaba, en la página del Banco Central tenemos una sección específica, está bien clara, bien identificada, con el catálogo de bienes y servicios, en la sección de indicadores económicos, donde tenemos a disposición, va a ser una herramienta o como un buscador web. A disposición está el catálogo CABIS en un documento Excel. Además, están separados o identificados cuáles son esos bienes y servicios con tarifa diferenciada. Entonces, todo eso está a disposición. Por acá queda la referencia en la página del Banco Central, en la sección de indicadores económicos. Muy importante que en esta misma página encontramos un documento adicional, una herramienta muy útil en el proceso de homologación para el caso de bienes importados o exportados, en el caso de que contemos con una partida arancelaria. Pues también se ha puesto a disposición una correspondencia entre el sistema arancelario centroamericano y el catálogo de bienes y servicios. Entonces, en esta misma página, dentro del texto, podemos ubicar un link
de descarga a un archivo en el que se encuentra la partida arancelaria y el correspondiente o los correspondientes CABIs. Es decir, por una partida arancelaria podemos tener una codificación más específica, una o varios CABIs por una misma partida. Sin embargo, esto es muy útil debido a que permite filtrar o identificar de manera más sencilla los bienes sin necesidad de buscarlos en el catálogo completo, lo que reduce considerablemente las opciones. Entonces esto acá, reitero, lo encontramos igualmente en la página del Banco Central. Dentro de las explicaciones existe un link con este documento que se le llama correspondencia SAC, CABIS, específicamente para las partidas arancelarias y el CABIS. No necesariamente hay una correspondencia uno a uno o que sean en la misma codificación, sin embargo que acá nos permite filtrar, obteniendo una partida, cuáles son los CABIs asociados a esa partida. Ok. Tenemos, como les comentaba, que el CABIS se compone de 10 niveles principales. Están bien identificados, por un lado lo correspondiente a bienes y por otro lado lo correspondiente a servicios. Entonces lo correspondiente a bienes van a iniciar los CABIs de 0 al 4 y los servicios de 5 al 9. Las categorías las podemos ver acá, algunas son productos de agricultura, minerales, productos alimenticios, textiles, bienes transportables, productos metálicos, maquinaria y equipo. Por otro lado, existe una categoría específica para lo que son construcciones y servicios relacionados. Tenemos servicios de venta y distribución, tenemos acá servicios de alojamiento, de transporte. Nivel 7 tenemos servicios financieros, inmobiliarios, arrendamientos. El 8 tenemos servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Podemos encontrar acá consultorías legales, de informática, de gestión, servicios usualmente también servicios administrativos, de contabilidad y demás. Y por último, en la categoría 9, donde encontramos los servicios para la comunidad, sociales y personales, que quizás estén orientados a que son prestados por personas físicas, pero no están limitados a eso. Entonces podemos encontrar o podemos verlo como servicios brindados al público en general. Veremos acá cómo es que entonces cómo se ubican estas categorías, el catálogo, el código de 13 dígitos del CABIS, propiamente en el comprobante electrónico. Entonces, para efectos de referencia, de visualización, podemos observar acá que esto es una línea de detalle usual del comprobante electrónico con lo correspondiente a la descripción, tarifas, código interno y demás. Entonces vemos que el CABIS es un campo más en la línea de detalle que se compone de 13 dígitos numéricos. Acá una consulta usual es si es obligatorio indicarlo en el comprobante, la representación gráfica o PDF del comprobante electrónico, y esto no necesariamente. La obligación es en el XML. Entonces, por acá tenemos un extracto de una línea de detalle de un XML donde observamos que sigue la misma estructura de la imagen anterior. Acá sí es obligatorio indicar ese código, que es el formato en el que se envía el documento al sistema del Ministerio de Hacienda. Entonces, acá reiterar en varios puntos. El primero, no es obligatorio
en el PDF, si es obligatorio, en el XML. No necesariamente el servicio o el detalle debe coincidir con lo que indica el CABIS. Acá tenemos un espacio habilitado mayor para indicar todas las características necesarias de ese bien o ese servicio. Y además también que no nos reemplaza nuestro código, el código interno asignado por la compañía o por el profesional. Entonces, en este caso, es un código adicional. Nuevamente, que es obligatorio, importantísimo, obligatorio, a partir del 1 de diciembre. Y esto es importante, la implementación, debido a que usualmente, cuando se habla de una obligación de este tipo, es pensar en que aplica para la factura electrónica. Recordemos que los comprobantes, este entorno de comprobantes electrónicos se compone de varios documentos. Tenemos la factura electrónica de compra, factura de exportación, tiquetes, notas de débito y notas de crédito. Entonces, esta obligación del CABIS aplica para cada uno de estos documentos. Acá de importante atención, lo correspondiente a la factura electrónica de compra. En este caso corresponde al emisor de la factura electrónica de compra asignar el CABIS por esas compras cuando a quien no esté obligado de emitir un comprobante electrónico. El caso más usual es el régimen simplificado. En este caso no vamos a obtener un CABIS de referencia por la compra al régimen simplificado debido a que no están obligados a brindarlo porque esta obligación no les aplica. Entonces corresponde al emisor la homologación para indicarla en este comprobante. Tenemos por acá, aquí vamos a ver más adelante que hay ciertas excepciones para las notas de débito y crédito en ciertas prácticas comerciales, en las que sería la única excepción donde no estaría aplicando el CABIS. Ya lo profundizaremos en ese punto más adelante. Entonces, de esa parte, recordar en el proceso de implementación o de homologación, considerar todos los rubros que podrían darse en estos escenarios. Vemos por acá que, lo que les comentaba, existen circunstancias en las que el receptor o un contribuyente está autorizado por la ley o el reglamento a adquirir insumos, bienes o servicios a una tarifa distinta sin necesidad de un documento de exoneración. Entonces, quizá ese bien o ese servicio en principio esté sujeto a la tarifa del 13, pero a algunos casos muy especiales estén autorizados a una tarifa inferior o diferenciada. Entonces, esto es parte de esos escenarios en los que generan diferencias entre la tarifa indicada en el CABIS y lo que realmente se está aplicando en el comprobante electrónico, por lo que siempre mantener o garantizar que se esté aplicando tratar de garantizar que se esté aplicando la tarifa correcta en el comprobante. Por otro lado, también es importante en el proceso de homologación tener presente cuáles, si estemos usando códigos que corresponden a actividades económicas que podrían requerir ser actualizadas o inscritas en el Registro Único Tributario. Por acá tenemos el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual establece una infracción administrativa por la omisión en la presentación, inscripción o modificación de información relevante en el Registro Único Tributario. Entonces acá aplica una sanción, la sanción que podría aplicar en el caso de que prestemos servicios
que no estén debidamente inscritos. Ahora, como un repaso de lo que hemos conversado hasta el momento en la presentación, efectos de que quede bastante bien claro. Vemos por acá que qué sucede si se aplica de manera incorrecta un código CABIS. Ya vimos dos escenarios, un problema de una inconsistencia en formato, es decir, que no cumpla con los 13 dígitos numéricos, o que el código que asignemos no se encuentre en el catálogo, o que sea vacío. Entonces, en esos casos, lo que se va a generar es un rechazo del comprobante electrónico, o un rechazo por medio del mensaje de Hacienda asociado a ese comprobante. Entonces, quizás eso es el mayor riesgo y el que debe atenderse con cuidado. Tenemos por acá también si el detalle de la mercancía o el servicio debe ser igual a la descripción del CABIS. Ya vimos que no necesariamente. En el comprobante electrónico tenemos a disposición una cierta cantidad de caracteres que podemos utilizar para incluir con detalle las características de ese bien o servicio. Lo que tenemos en el CABIS va a ser de referencia. Igualmente, otra pregunta, ¿el CABIS reemplaza el código de producto utilizado por cada contribuyente en comprobantes electrónicos? Entonces, no, el CABIS no reemplaza el código interno. Vimos en la estructura que están habilitados ambos campos, lo que permite, siendo el CABIS de condición obligatoria y el código de producto interno que es opcional. Ambos pueden indicarse en el comprobante electrónico sin problema. Otra pregunta, ¿qué hacer si un código CABIS tiene una tarifa de impuesto diferente a lo establecido en la ley 9635? Ok, entonces tenemos a disposición varios mecanismos, o sea, puesto a disposición de los contribuyentes varios mecanismos de atención de consultas, tanto por parte del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación, como del Banco Central de Costa Rica. Acá están los correos electrónicos cabis@hacienda.go.cr y atención al cliente @pccr.fi.cr. Entonces acá, en caso de que consideremos que existe una diferencia de criterio entre lo indicado en las tarifas, se puede plantear la revisión, la consulta, para consideración de la administración respecto a esta tarifa. Como ya comentamos anteriormente, lo importante es aplicar la tarifa o en función de la normativa y no necesariamente como esté indicado en el catálogo. Veremos ahora varios ejemplos de implementación y algunos casos particulares de algunas industrias. Hemos identificado tres grandes fases durante el proceso de implementación, que la primera de ellas es identificar todos los rubros de bienes y servicios utilizados en los comprobantes electrónicos. Como vimos, no solo lo correspondiente a facturas, sino también considerar lo que es facturas de compra, facturas de exportación y rubros de notas de créditos y notas de débito. Además, una vez que hemos identificado estos rubros, la segunda fase sería el proceso de homologación, que consiste en, primero, obtener el catálogo, como ya vimos, de la página del Banco Central, ya sea utilizar una de las herramientas de búsqueda a disposición por medio del navegador o la descarga del documento para su modificación en la computadora. Entonces, el proceso de búsqueda usual va a ser buscar por palabras claves por descripción, la última columna, la última descripción de ese código que nos permita identificar una coincidencia y así asociar ese rubro interno de la compañía o del servicio del profesional con el CABIS.
Y como una tercera fase, que no necesariamente es la última, en el caso de que se cuente con sistemas robustos de facturación o sistemas de gestión empresarial o ERPs, en los que en muchos casos es necesaria la coordinación, de desarrollo para la implementación del espacio que permite indicar el CABIS. Además, muchas de las herramientas o facturadores en línea ya están habilitados, se encuentran habilitados para la búsqueda y asociación del CABIS, por lo que la sugerencia sería atenderlo en estos últimos días y evitar hacer búsquedas o homologaciones en el propio momento de facturación. Ahora bien, tenemos por acá un ejemplo muy sencillo de cómo sería una homologación. Nos ubicamos en una tienda de ropa deportiva. Con parte de los productos del catálogo tenemos camisetas, pantalonetas o medias. El proceso usual es irnos al catálogo, buscar por palabras claves e identificar cuál es la que mejor se ajuste. En este caso vemos que si buscamos por camiseta vamos a tener una serie de opciones en la cual debemos identificar con conocimiento de cuál es ese artículo, el código que mejor se ajuste. Lo mismo sucede tanto así como para una camiseta, como para pantalones o medias. Una vez que identifiquemos el CABIS de cada uno del catálogo de bienes y servicios, tendremos como resultado un documento similar a este, en el que podemos observar el CABIS, el código interno, la descripción y la tarifa como referencia. Una vez que tengamos este documento o lista, lo que procede es actualizarlo, si lo permite el sistema, de manera automatizada, con una carga de un documento, o por medio de la herramienta ir asignando cada código registrado en el facturador. Ahora bien, vimos un ejemplo de tienda de ropas deportivas. El caso pues aplica, o en el CABIS también encontramos servicios muy detallados para cada una de las actividades económicas o industrias. Aquí a continuación unos ejemplos, por ejemplo, de CABIS de transporte. Vemos acá que encontramos distintos tipos de servicios relacionados, como un servicio terrestre de carga en contenedores, servicio terrestre de carga NSP. Acá importante aclarar, que también es una de las consultas usuales, es qué significa NSP. NSP significa no contemplado previamente. Lo que significa es que por lo general lo vamos a encontrar al final de un nivel. Si no existe detallado dentro de los niveles anteriores, entonces al final existirá una categoría que nos indica de manera más genérica ese servicio y seguido de un NSP. Entonces acá podemos ver algunos relacionados con transporte, otros relacionados con logística, como podemos observar: manipulación de carga y equipaje, almacenamiento y depósito, seguros de carga, preparación y consolidación. Algunos de ellos, apoyo al transporte, de agencias, de preparación de documentos. Acá es importante tener en consideración que no necesariamente vayamos a encontrar una correspondencia exacta de cómo tenemos ese servicio registrado a cómo está en el CABIS. Entonces, en la mayoría de los casos es necesario búsqueda por palabras claves, y si no se encuentran resultados, utilizar algún sinónimo que arroje resultados. Si no fuera el caso, además podemos hacer la búsqueda por relacionado a alguna actividad económica o alguna profesión, o también indicarlo por
hacer la búsqueda por categorías, de la más general a la más específica, para identificar ese bien o ese servicio. Para ir terminando y pasar a la parte de preguntas, quisiéramos, bueno, recientemente, quisiéramos reforzar algunos escenarios particulares que han estado sujetos a discusión y que algunos se han emitido comunicados recientes aclarando. Tenemos parte de esto, es la combinación de varios ítems en un paquete o promoción. Esto generó bastante discusión y en las semanas anteriores se habilitaron códigos transitorios muy específicos, habilitados hasta el 30 de abril del próximo año, que permitirán la facturación de combos. Ya vamos a ver cuáles son. Pero en principio, cada ítem debe ser identificado con su correspondiente CABIS. Entonces, y el CABIS, por su estructura, su naturaleza, reconoce de manera individual cada bien, por lo cual no considera combinaciones de productos. Igualmente tenemos acá, eso aplica tanto para bienes como para servicios. Siempre tener presente en la creación de nuevos bienes o nuevos servicios en la compañía, o que se vaya a incluir en el comprobante electrónico, deben ser homologados para que el comprobante sea aceptado. Eso aplica tanto para bienes como para servicios, como tarifas, en el caso de tarifas diferenciadas o de tarifa general. Tenemos por acá el caso específico de los códigos transitorios habilitados para la facturación de paquetes, kits y combos. Vemos acá uno de transitorio para surtidos de productos alimenticios, de la industria alimenticia. Entendemos que eso aplica mayormente para supermercados, caso más usual. Tenemos por acá otro código que permitirá de manera transitoria la facturación de surtidos de productos de limpieza, y otro muy similar de productos de cuidado personal. Vemos que estos estarán habilitados hasta el 30 de abril del 2021, y luego de esta fecha se espera separar en el comprobante electrónico cada uno de esos bienes que componen el paquete con su respectivo CABIS. Otra de las consultas usuales y aclaradas recientemente, tanto por correos como en los webinars por parte de la administración, ha sido lo de las notas de crédito y débito y por prácticas comerciales posteriores a la venta, y que cuál debería ser el CABIS. Entonces acá se indica que, bueno, en esas, el CABIS es obligatorio en principio para todos los comprobantes electrónicos. Esta es una de las excepciones que les comentaba al inicio, en el que cuando la nota de débito y crédito respalda un ajuste financiero como un descuento por pronto pago, un descuento por volumen, rebates y similares, o por un acuerdo comercial en el que el detalle del comprobante no está asociado a un producto o servicio específico, sino es una práctica comercial que se realiza posterior a la facturación, no es obligatorio incluir un código CABIS. Esto es muy importante, que es una consulta usual que se aclaró recientemente. Entonces, acá se plantea que estas validaciones se harán con respecto al tipo de documento y el número de documento de referencia indicado en esa nota de crédito y esa nota de débito, para que no genere un rechazo. Ahora sí, por último, nada más para considerar más bien conversar acerca de una versión, la versión 4.4, que no se encuentra vigente, pero que estuvo planteada a principios de este año 2020, en la que podemos observar aspectos particulares que quizá en un futuro se lleguen a implementar, y es parte de los controles o sí, mecanismos que se implementarán para facilitar el control y fiscalización.
Tenemos por acá la actividad económica del emisor. Esto es muy importante porque hoy el comprobante electrónico se asocia a una única actividad económica. En el futuro podría ser necesario asociar una actividad económica por línea de detalle. Entonces acá vemos que tenemos actividad económica, CABIS y tarifa. Lo que hay es un mayor control, lo que aplica también en el caso de que se llegue a implementar la actividad económica del receptor por la línea de detalle. Esto con miras a, en un futuro, la generación automatizada de declaraciones presuntivas. Entonces, para llegar a ese punto, debe estar a disposición de la administración la información de tanto de las ventas asociadas a una actividad como de las compras asociadas a una actividad, efectos de prorata, de créditos y demás. Entonces esto ya acá está planteado que lo podemos ver quizá en el próximo año o en próximos. Ahora sí, me parece que podemos pasar a la parte de preguntas. No sé si tendremos alguna. Claro, Luis, sí hay varias consultas que tenemos por este sector y vamos a ir evacuándolas una a una. Dice la primera de las preguntas: buenas tardes, un contribuyente que compre repuestos y refacture al cliente más la mano de obra, ¿debe facturar cada repuesto con su CABIS o utilizar el CABIS de servicio de reparación de vehículo? Luis, estás en mute. Sí, gracias. Esto podría variar según el modelo de negocio que se tenga. Por un lado, podría incluirse como un costo del servicio, por lo cual no se estaría detallando esos bienes. Pero por otro lado, si estamos detallando en el comprobante electrónico esos repuestos o demás, quizá esto implique la inscripción de una actividad no solo de reparación, sino también de venta de repuestos. Entonces, podría variar según el modelo de negocio. Ok, dice otra de las consultas, dos preguntas. No hay un código para fisioterapia. ¿Qué código se recomienda? ¿Y cuál sería para hidroquinesia, terapia en agua? Que es algo de los temas complicados, ¿verdad, Luis? El tema de los códigos que pues, no aparecen para todos. Ok, sí, en este caso, vamos a ver, tendremos que quizá buscarlo con algún servicio de salud o relacionado, tal vez por nombre de fisioterapia o algún tipo de terapia, una palabra clave relacionada, tal vez podemos encontrarlo como masajes o rehabilitación. Eso es parte del ejercicio del proceso de homologación. No necesariamente si no lo encontramos, debemos variar la palabra con la que estamos buscando para poder identificar uno que se ajuste. Sí, tal vez Luis, aquí es hacer la aclaración, digamos, reforzar un poquito lo que vos comentaste. Vamos a ver, difícilmente dentro de esos 20,000 y pico de códigos que sacó el Banco Central, aunque pareciera que son muchos, pero realmente no hay una codificación que se acomode a cada uno de los servicios que tienen todos los contribuyentes. Eso no va a ser así, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, como bien lo dice Luis, es buscar uno análogo, alguno similar, que sea el que más se aproxime a lo que al servicio o al bien que estamos vendiendo, ¿verdad? Entonces, no hay que pensar, digamos, que en todos los casos vamos a encontrar específicamente el servicio que calce a la perfección con el servicio que nosotros tenemos. No va a ser así. Hay que buscarlo y darle el concepto más similar para que entre dentro de ese código. Al final son bienes y servicios que van a estar grabados con el 13, en ese caso no tendríamos ninguna afectación, y como ya Luis lo mencionó también, hay que tomar en cuenta que en esta primera instancia Hacienda no va a ser estricto con los códigos, no va a ser una revisión muy depurada, porque Hacienda entiende que no todos los códigos están ya en el mercado para que suplir todos los servicios que tienen todas las empresas con diferentes conceptos.
Entonces, hay que hacerlo así, buscar el código que más se aproxime y con base en él emitir la factura a partir del 1 de diciembre. Ya después vendrá retroalimentación de parte de Hacienda, posiblemente se vaya a dar una apertura de más códigos y ya se van a ir acomodando a lo que necesitamos para todos los contribuyentes. Excelente, don Carlos. Sí, otra de las consultas, dice Edín, ¿es obligado que en los tiquetes de caja que se imprimen en papel de 4 pulgadas aparezca el código CABIS o se puede omitir siempre que aparezca en los documentos que se van a Hacienda? Exactamente, como lo comentamos, la obligación es en el XML, es decir, en el comprobante electrónico enviado a Hacienda, y no así en el PDF. Esto sería una condición opcional. Eso, Luis, eso es importante destacarlo porque hay mucha duda respecto a eso. Que quede claro que este código CABIS indudablemente es requisito indispensable que aparezca en el XML. Definitivamente, ahí tiene que ir porque ese es el comprobante electrónico. En el PDF es optativo del contribuyente si quiere mostrarlo o no quiere mostrarlo. Entonces no se preocupe por eso, si no quieren mostrarlo, no lo muestran en el PDF. Repito, lo importante, lo evidente es que se vaya en el XML, que es el comprobante electrónico. Dice Gloria Barrantes, otra de las consultas, en el caso de alquiler comercial a una pyme menor a 1.5 salario base, ¿es necesario obtener un código Exonet? No, en ese caso no. Recordemos que las pymes como tal, vamos a ver, el tema de Exonet está porque se entiende que esos códigos CABIS también van a permitir hacer la verificación de Exonet, ¿verdad? En este caso, si las pymes están hoy requiriendo esa nota de Exonet, entonces se ocuparía para efectos de probar por qué se vende con el 0, pero por qué se le pone un CABIS que está al 13, porque difícilmente encontremos un CABIS que esté asociado a una pyme o a un alquiler de una vivienda, digamos, que tiene menos de los 600 y resto mil de colones, que es la base para que esté exenta. Difícilmente encontremos esos códigos de alquileres exentos. Normalmente los códigos van a estar grabados, los códigos de alquileres van a estar al 13%. Entonces, aquí la idea es ponerlo al 13% y ya en el proceso de verificación, Hacienda o Exonet va a verificar si efectivamente le aplica la exoneración. Pero iría con un código del 13% posiblemente. Gracias, don Carlos. Dice otra de las consultas, si se solicita exoneración de productos a Exonet, ¿se debe solicitar con el CABIS incluido o no? Es correcto, a partir de las nuevas exoneraciones, de las nuevas solicitudes de exoneración que rigen que se presenten a partir del 1 de diciembre, tiene que incluirse la codificación CABIS en los productos que se solicitan de exoneración, correcto. Otra de las consultas dice, ¿cuál es el código CABIS para intereses? Que una persona física es un socio, le hizo un préstamo a la empresa y le cobra intereses. Ese, Luis, creo que ya vos lo vas a... No sé si te acuerdas, son tantos códigos que no sé, ¿verdad? Pero no sé si te acuerdas, me parece que ese estaba asociado no propiamente como a intereses, sino que estaba como un código a préstamos, creo que era lo que estaba, ¿verdad? O algo así, Luis. Sí, señor, exactamente. Lo podemos encontrar como un servicio de línea de crédito y préstamo personal o un servicio de líneas de crédito y préstamo empresarial. Okay. Esos serían los códigos asociados a intereses. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por la respuesta. Dice otra de las consultas por acá. Tengo que solicitar a Exonet exoneración del IVA a tarifa reducida porque la empresa tiene actividades agrícolas. ¿Le debo incluir el código CABIS o es solamente para productos de importación? No, recordemos que los códigos CABIS son para todos los productos, ¿verdad? O sea, todos los productos que se vendan en el mercado local. Recordemos que el tema del agropecuario, me parece que era de agropecuario, ¿era lo que dijo Steve? La consulta es... Sí, como agrícola. Como agrícola. Vamos a ver, recordemos que los bienes agropecuarios o agrícolas están con una tarifa del 1%, los insumos agropecuarios, en la medida o bajo el requisito de que el comprador esté inscrito en el MAC, está inscrito en el MAC como una empresa agropecuaria. Ese es el requisito que se verifica. Por lo tanto, ese es el requisito que se va a verificar cuando se hace la factura con el 1% de IVA. En ese caso, el vendedor tiene que verificar que la persona que está comprando está inscrita en el MAC. Si está inscrita con el MAC, le vende con el 1%. Ese es el requisito. Ahí no lleva Exonet.
Ok, don Carlos, otra de las consultas dice, buenas tardes, ¿qué código podemos utilizar para multas, sanciones, penalidades, ya que no se encuentran? Gracias. Yo creo que eso es difícil que aparezca, ¿verdad? O no sé si entre todas las búsquedas que has hecho aparece algo similar, pero me parece que no creo que aparezca eso porque eso en realidad no es no sé, no es un bien ni un servicio, ¿verdad? Ahí es como Sí, don Carlos, eso es una consulta muy valiosa porque, bueno, recordemos que el CABIS ha estado sujeto a modificaciones desde que fue publicado y ha tenido varios cambios. Uno importante fue en octubre y recientemente, el 17 de este mes, se incluyeron un par de códigos específicos para multas. Entonces, si realiza la búsqueda hoy por esa palabra clave, multas, le van a aparecer dos códigos específicos que se incluyeron el 17 de este mes. Así están indicados en la bitácora de cambios, que viene también adjunto al catálogo. Entonces, podríamos utilizar alguno de esos dos. Excelente, sí, porque aquí lo estaban preguntando. De hecho, un par de preguntas iban por ese lado del tema de las multas. Dice otra de las consultas, en este caso es Lisette Alfaro. En el caso de los gastos reembolsables que se deben facturar, yo podría utilizar el mismo código CABIS del ingreso que generó el reembolso. Vamos a ver, no, porque es que en ese caso, vamos a ver, si lo que yo entiendo es yo hago un pago de un servicio sí, hago el pago de un servicio y yo lo que hago es un reintegro de ese gasto. Entonces, si hubiera un código mejor para que se entienda, ¿por qué? Porque si yo uso ese mismo código, podría entenderse que estoy vendiendo ese bien o ese servicio, perdón, y en realidad yo no estoy vendiendo ese servicio, lo que estoy es pidiendo un reintegro del pago que yo hice. Entonces, no sé, Luis, si habrá algún concepto de reintegro. Me parece que la vez pasada habíamos buscado y me parece que no hay uno como reintegro de gastos, ¿verdad? Habíamos visto uno como de servicios administrativos o algo así es lo que había, ¿verdad? Sí, señor, el tema de reintegros es un poco complejo por esas circunstancias de que podría estar sujeto a alguna actividad económica que no necesariamente se está prestando ese servicio. Entonces, quizá la sugerencia, lo prudente sea asociarlo a algún servicio de administración o algún servicio de gestión. Correcto. Gracias, Luis y don Carlos. Sí, porque hay mucho de las consultas van de cuál es el código que deben de utilizar en diferentes aspectos. La última consulta que vamos a responder es esta. Dice, cuando la empresa otorga un préstamo a un colaborador, luego emita facturas para el cobro de intereses, ¿podrían indicarme cuál código debe utilizarse en estos casos debido a que no lo localizo en el CABIS? Luis, sería el que vos comentaste. Sí, señor, el de intereses lo podemos ubicar como un servicio de líneas de crédito y préstamo personal o líneas de servicios de líneas de crédito y préstamos empresariales. Ese sería. Excelente el tema de las respuestas por parte de Luis y don Carlos. Luis, si quiere, realizamos un mensaje de cierre también para escuchar después a don Carlos para finalizar el webinar que hemos realizado el día de hoy. Adelante, Luis. Gracias, Steven. Primero que todo, agradecerles por la asistencia y por la participación en consultas. Recordar que esto estará, bueno, que aplica a partir del 1 de diciembre y que en caso de que, bueno, esto lo hemos visto, está sujeto a depuración además. Entonces, en el momento de que si consideramos que hemos encontrado una mejor opción posterior al 1 de diciembre, pues hacer las modificaciones necesarias, siempre tratando de indicar el código que mejor se ajuste. Eso sería. Excelente, Luis, muchas gracias. Don Carlos, un mensaje de cierre y también invitar para la actividad que tenemos el día de mañana. Don Carlos, saludos. Sí, muchas gracias, Steven. Sí, bueno, para la presentación de hoy, agradecerles a todos su presencia.
Entendemos que es un tema que estamos ya próximos a salir con esto del CABIS, nos quedan poquitos días y sabemos que, pues, que es un poco complicado, hay algunos contribuyentes que todavía no tienen la claridad de cuáles son los códigos que aplican para la venta de bienes y servicios que tienen. Nosotros con muchísimo gusto, cualquier consulta nos envían los correos, nosotros podemos ayudarles. Es un requisito que hay que cumplir a partir del 1 de diciembre, que tiene que quedar en la factura, así que hay que cumplir con ello, ¿verdad? Entonces, cualquier duda nos escriben y nosotros con muchísimo gusto les atendemos cualquier consulta. Con lo de mañana, el próximo viernes, sería, Steven, recordarles a todos nuestros clientes que tenemos el seminario anual de clientes que tenemos a partir de mañana a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 12. Vamos a hacer un análisis y vamos a recordar todos los temas tributarios relevantes de cara a este cierre fiscal, que es importante que los tomen en cuenta. Y bueno, vamos a hablar de temitas que no están tan claros en la norma y cuál es nuestra posición y lo que creemos que debe aplicarse en esos conceptos que no están tan claros. Y los esperamos a todos mañana a partir de las 9:30 para que comparta con nosotros y podamos analizar un poco los temas esos nuevos y también, pues, evidentemente, atender sus consultas a partir de mañana. Muchas gracias, Steven, y también a todos, muchísimas gracias. Excelente, don Carlos, por el mensaje final. Y sí, como recordarles nada más, el seminario de mañana, 9:30 hasta las 12 mediodía, denominado Primer Cierre Fiscal de Renta 2020 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estarán los socios de Grant Thornton, Germán Morales, don Carlos Morales, don Mario Hidalgo, don Rafael González, doña Silvia González y don David Mena. Nada más recordarles que en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica pueden encontrar y todos los webinars que desarrollamos semana a semana. También nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. De parte nuestra, que tengan un feliz día.